Bienvenidos a la Aumentoría, un podcast en donde conocemos lo valioso que es nuestro crecimiento personal. Crecer es algo innato en todos los seres humanos y explotar la mina de oro que es nuestra mente es la mejor forma para hacerlo. Hablaremos de todo un poco, liderazgo, ventas, relaciones y todo irá enfocado a que puedas desarrollarte y tomar así decisiones que te lleven a otro nivel. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la Aumentoría. Este es nuestro segundo episodio. Muy contentos de tenerlos en nuestro segundo episodio. La gente ha reaccionado bastante bien y sabemos que les va a encantar el tema que tenemos el día de hoy. El tema de la semana anterior fue ¿qué nos deja el 2021? ¿Qué nos dejó el 2021? Y tuvimos algunas reacciones. De hecho, por ejemplo, Galo Maridueña nos escribió: me enseñó a ser humilde, a cumplir mi propósito en tiempos difíciles, a darme cuenta que el límite somos nosotros. Entre otras cosas, porque nos puso un mensaje súper chévere. Muy bien, Galo. Muchas de las cosas que él aprendió, y te mandamos un saludo, por cierto, Galo, desde acá. También otra amiga, Rose Álvarez, algo que me pareció súper chévere. Dice, pero sobre todo una fe gigante de creer en Dios. Servir, ayudar al prójimo, que la vida es un don, un regalo de Dios. Lo que les dejó el 2021. Muchas gracias, Rose. Gracias por cada uno. A mí también personalmente me escribieron varias personas. Primero a felicitarnos por tomar el paso. Y creo que eso es lo importante el día de hoy. Vamos a explicarles un poquito cómo nació este podcast con Alberto, la idea, desde cuándo más o menos la tenemos. Y creo que les va a parecer bastante interesante, así que no se pierdan realmente el tema de hoy, que está muy bueno. Hoy arrancamos una serie y se llama Conquistando el 2021. En este episodio, nuestro segundo episodio, vamos a tratar la primera parte, que es Venciendo al miedo. ¡Wow! Luchando con ese gran enemigo que nos ataca, yo diría a todos. No conozco una persona que no haya sentido en algún momento de su vida miedo y que diariamente no experimente en alguna situación miedo. Así que, adelante. ¿Qué les parece si entramos en materia justamente ahora? Tenemos varias cosas que topar con respecto al miedo. Primero quiero hacerlo como un poco abierto. ¿Quién a lo largo de su vida no ha sentido miedo? Yo levanto primero la mano. Alberto, me imagino que tú también, que sí. En algún momento. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué lo tenemos? ¿Cuándo se va a ir? Hay tantas preguntas. En esta semana estuve hablando con varias personas de diferentes partes, si han tenido miedo, cuándo ellos piensan vencer ese miedo, etc. Y una de las cosas que pude darme cuenta es lo siguiente. Primero, que llegábamos a un punto en el que todas las personas que hablábamos estábamos de acuerdo, que el miedo es un instinto que está en todos nosotros, y no solamente en nosotros, en cualquier animal o en cualquier especie, ¿verdad? Ha experimentado miedo. Si nosotros vemos algún programa de estos de National Geographic, etc., vemos que medio suena algo y los animalitos en la selva están defendiéndose, están dándose cuenta de que pueden estar al acecho alguien para comérselos, etc. Entonces, es parte de su instinto de supervivencia. Es parte de su instinto, es parte de cuidarse, es parte de darme cuenta de que algo puede salir mal. Entonces, ese es un tipo de miedo. O sea que puede haber un miedo bueno, por decirlo así, lo que estás tratando de decir. Por supuesto, ese es un tipo de miedo que es un instinto muy antiguo, ¿verdad? Y vital, porque me hace ver que si me meto debajo de un carro, chuzo, o sea, ya sé que que algo pasó, no puedo meter el pie debajo de un carro porque me va a pasar algo que no quiero que me pase. Ya, pero este es un instinto muy antiguo y vital, pero no inteligente. ¿Por qué? Porque el miedo, Alberto, como tú lo sabes y como muchos de ustedes también lo han de conocer, el miedo nos paraliza. El miedo nos dice, para, no sé si lo puedes hacer o no, mejor no lo hagas, mejor detente, ¿ya? Pero qué complicado entonces saber cuándo es bueno y cuándo es malo, ¿verdad? Porque, como tú lo estás diciendo, el miedo ayuda a que las personas obviamente también no cometan estupideces, supongo, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuándo es malo entonces? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos llegar a ese análisis? Primero tenemos que darnos cuenta que el miedo que no necesito es el que me dice para, me paraliza, no me da más información, simplemente me dice para. ¿Y a quién nos gusta cuando nosotros le preguntamos algo, oye, ¿puedo hacer eso? No, pero no me dice por qué. Lo mismo es el miedo.
lo quieres hacer y te dicen no. Y muy a menudo escuchamos, tanto Alberto como yo, a personas que nos dicen, sí lo quiero hacer, pero tengo miedo a fallar. Es muy común ahora, pero tengo miedo a que me vaya mal. Tengo miedo a perder dinero. Tengo miedo a invertir. Tengo miedo a cambiarme de trabajo. Tengo miedo a no tener el talento. Yo tenía miedo de abrir este podcast y de no hacerlo bien, ¿ya? Y de hecho estamos aprendiendo, ustedes lo saben, están aprendiendo junto a nosotros y nosotros seguiremos aprendiendo siempre. Pero el no saberlo o el no tenerlo dominado no quiere decir que no lo puedo empezar. ¿Ya? Hay una frase que dice mejor hecho que perfecto. O sea, hazlo. Y ahí viene otra parte que me gustó mucho, que hablaba con estas personas y identificamos un segundo punto, por así decirlo, es tener el valor de hacer las cosas. ¿Y cuánto se ha perdido eso? ¿Ya? De tener el valor de hacer algo. No, si tenía que hablarle a una chica, creo que este es un tema que a todos nos ha pasado, teníamos miedo de acercarnos porque era la más guapa, por esto de aquí, pero tengo miedo, pero ¿por qué no decíamos, no, voy a tener el valor de acercarme y decirle y expresarle lo que yo siento, aunque esta persona me rechace por completo, pero tuvo el valor. Ya no premiamos el tener el valor, sino me conformo yo con decir, ¿sabes qué? No lo hice porque tuve miedo. Y listo. Pero mi mente no está en tener el valor de haberlo hecho. ¿Sabes qué? Me arriesgué, lo hice. No me fue bien, pero lo hice. Claro, creo que en las empresas también, ¿verdad? No hay una cultura de premiar el esfuerzo, aunque haya fallado, premiar ese valor que tuviste por intentar algo, aunque no lo lograste. Tenemos una cultura en las empresas, normalmente, de simplemente resultados, ¿verdad? Y premiar o castigar los resultados como tal, ¿verdad? Y eso hace que entonces limitemos muchas veces la creatividad y la toma de riesgos que a veces pueden llevar a justamente a ideas bien innovadoras. Por supuesto, así es. ¿Verdad? Como tenemos la cultura que limita a las personas a tomar riesgos a miedo de que puedan ser castigadas o que por los resultados que, por supuesto, cada vez que tomamos riesgos, obviamente a veces vamos a fallar y a veces vamos a, ¿verdad?, a conquistarlos, a tener éxito, pero al tener esa cultura que nos frena o que tenemos el miedo de que si no nos sale bien, pues nos van a castigar, entonces no lo hacemos, no tomamos el paso, no tomamos el riesgo y con eso también limitamos a las empresas a que puedan llevar a las empresas a ser más innovadoras. Por supuesto. También nos dimos cuenta que al momento somos muy especialistas al momento de defender nuestros miedos. Como te decía anteriormente, no premiamos el tener el valor de hacer algo, sino que nos enfocamos mucho en tengo miedo de fallar, tengo esto de aquí, tengo este miedo, o sea, los hago míos. Y hay una frase muy famosa que dice, defiende tus miedos y los harás tuyos por siempre. Entonces, tengo miedo al agua, Alberto. ¿Qué decía mi mamá? Vamos. No, mami, me aterra el mar. Vamos. O sea, Yo en eso tengo una historia ¡qué increíble! Una anécdota interesante. Cuando yo estaba en el colegio, y tal vez algunos de mis amigos que me puedan escuchar van a acordarse. A matarse de risa. En mi tiempo, bueno, creo que ni siquiera sé si todavía existe. Creo que el Playland Park, entiendo que todavía, claro, por supuesto. Todavía está, ¿verdad? Bueno, en mi época, mis amigos de repente iban para allá y obviamente había la montaña rusa y yo siempre les decía, no, es que tengo tal cosa, tengo esta reunión familiar, wow, tengo... defendías tus miedos. O sea, no se los mostraba, pero no iba. Y no iba, la realidad era que tenía miedo a las alturas. Tenía pavor de subirme en una montaña rusa, en cualquier cosa, temas que sea de altura, de velocidad, de ese tipo. Tenía pavor, tenía terror. Pero obviamente por estar en la adolescencia, lo que yo hacía era esconderlo, era no mostrarlo, ¿verdad? Para no verme débil, y lo escondía. Y entonces ponía esa excusa y simplemente no iba. O sea, defendías tu miedo. Así es, o sea, lo defendía a través de excusas. Entonces, no lo mostraba, pero tampoco lo enfrentaba, ¿me explico? Por o sea, supuesto. no lo enfrentaba, no lo vencía, simplemente lo escondía y ponía excusas. Muy bien. Y ese es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta. Como hablamos en el capítulo anterior,
una de las cosas que nos van a llevar a crecer y aumentar a diario un crecimiento personal sostenido es darnos cuenta, identificar cuáles son esos miedos. ¿Cuáles son esos miedos? Yo tengo miedos a, como por decir, miedo a una cucaracha, miedo a un grillo, son miedos más pequeños, pero hay cosas miedos mucho más grandes que realmente te dicen, oye, tienes que hacer esto y te congelas. O sea, yo he visto gente en el trabajo que estoy actualmente, tenemos que hacer muchas llamadas, tenemos que ofrecer nuestros planes, nuestros productos, tenemos que llamar, hola, ¿cómo estás, Alberto? Mira, quiero conversar contigo de esto. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Hay muchísima gente que tiene un terror a hacer llamadas. Un terror así. Yo nunca había visto personas que tengan terror de hacer una llamada. Es que no sé si lo que yo vaya a hablar con esa persona me diga que sí o me diga que no. No quiero que me rechace. Tengo pavor a que me rechace. Tengo pavor a que me diga que no necesita lo que yo... O tenga pavor que ella sepa que... O se dé cuenta que yo le estoy vendiendo algo. ¿Ya? Entonces... Mi gerente siempre nos dice, o sea, tienes miedo de hacer una llamada, pero no tienes miedo de llegar a fin de mes con el bolsillo en cero. Wow. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, qué increíble. El miedo siempre va a estar. Es como yo, como los malabaristas que vemos a veces, ¿no? Cómo yo tengo que jugar, porque la verdad es que ese miedo nunca se va a ir, pero ya no lo puedo seguir defendiendo. Es mi miedo, es que tengo miedo a hacer llamadas. Ya, muy bien. Primer paso, tengo miedo a hacer llamadas. Segundo paso, ¿qué voy a hacer para que cada día me dé menos miedo? Porque el miedo va a estar. Voy a llamar a una persona como voy a llamar a otra persona más importante. No, a esta persona sí la llamo, pero a la de acá ya me da miedo porque me puede hacer preguntas mucho más profundas que como no sé o no, de pronto no las conozco, me da miedo llamar. Entonces nos quedamos siempre defendiendo nuestros miedos, pero no nos enfocamos tanto en tener el valor y ir poco a poco venciendo estos miedos. Enfrentándolos y venciéndolos. Enfrentándolos y venciéndolos. Y ahí quiero compartir algo que me pareció súper importante acerca del miedo. Y estoy seguro que te vas a identificar con esto. El miedo es una canción de una misma nota. Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya sabes que te vas a... De hecho, el miedo es hasta algo aburrido. Tú ya sabes lo que vas a hacer. Si te invitan a hacer algo que nunca has hecho, yo ya sé cuál es la respuesta. No, porque me da miedo. Como te invitaban a ti tus amigos. ¿Vamos a hacer esto? No, tengo miedo. Y ahora que soy papá, me he dado cuenta de muchas cosas que tengo que corregir, porque a mí me pasó de chiquito que yo me caí de boca. Tanto así que me acuerdo todavía de eso. Entonces yo tengo pavor que a mi hija le pase lo mismo. Fue de un escalón, en un desnivel. Me fui de boca, no lo vi y ¡boom! Ya tú te puedes imaginar el resto. Entonces, cada vez que mi hija se aproxima a algo similar, se activa en mí algo, no, enseguida quiero defenderla, pero ¿qué es lo que hago? Que no me dé miedo, le estoy enseñando ahora, mira, tienes que bajarlo así, lo puedes hacer así, para que eso no me controle y no me paralice y yo me imagino pues siempre lo peor. Lo que no nos damos cuenta es que el miedo siempre nos lleva, primero que nos lleva al final, al filo del precipicio y nos hace ver siempre lo peor. El miedo nunca nos va a dar la opción de ver que las cosas pueden salir bien. No sé qué pienses de eso, Alberto. Sí, claro. Y no solo a veces es el miedo al fracaso, sino he escuchado también el miedo al éxito, por ejemplo. Tenemos miedo al éxito porque tenemos miedo a lo incierto, miedo a lo que no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, a veces me ha pasado a mí que he estado a las puertas de conseguir un buen negocio, a las puertas de un buen trabajo, y puedo sentir cómo se empieza a paralizar mi mente, empiezo a procrastinar las cosas que debo de hacer, no las hago en el momento porque es como que me está sacando la vida de mi status quo y me está llevando a un terreno incierto que no lo puedo controlar, que no lo domino en este momento, y mi reacción natural es abrazar el miedo y paralizarme, ¿verdad? Entonces ahí arranca un proceso interesante de reconocer el miedo y empezar a darle la vuelta, ¿verdad? Porque como tú bien decías, el miedo va a estar ahí, es parte de nuestro caminar. Así es. Pero la idea es cómo procesar ese miedo, cómo enfrentarlo y qué herramientas y qué técnicas utilizar para poderlo vencer. Perfecto. Y ahí viene la segunda parte que quiero ir desarrollando. Ahí viene la parte del valor, la parte con qué yo cuento para enfrentar ese miedo.
¿Ya? Eso es muy importante. Ya vimos que tengo el miedo. El miedo está allí. Ya lo descubrimos, ya lo sacamos a flote, está allí. Ahora, ¿con qué cuento yo para enfrentar eso? ¿Ya? ¿Con qué cuento yo? Entonces, ahí entra un punto muy interesante que es el valor. ¿Cuánto valor hay en mí? Y cómo día a día trato de sacar ese valor, trato de ser curioso, trato de indagar dentro de mí para ver con qué herramientas yo cuento, en qué soy bueno. Hay investigaciones, Alberto, que dice que la gente es más rápida para contestar una pregunta. ¿A qué le tienes miedo? La gente contesta de una, a esto. Pero, ¿en qué eres bueno? La gente se demora en contestar. Claro, es más fácil reconocer lo que es negativo en nosotros, porque normalmente es lo que nos está frustrando todo el tiempo, lo que nos gobierna, lo que consume nuestra mente, que enfocarnos en lo que sí somos, ¿verdad? Tendemos a maximizar lo negativo en lugar de lo positivo. Por supuesto. Y así como tenemos miedos grandes, la verdad es esta. Tenemos tantas cosas inmensas, tanto valor dentro de nosotros, ¿ya? Y que no lo sabemos. Por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos que tenemos el valor de enfrentar el problema hasta que lo hacemos. Y a veces el miedo te dice no lo hagas, pero el valor te dice hazlo y te vas a dar cuenta que sí lo puedes hacer, sí lo vas a lograr, si eres lo suficientemente capaz y bueno en eso. A veces nosotros decíamos, no, es que mira, ¿por qué hacer esto del podcast si chuta, ya no sabemos si lo podemos hacer o no, no sabemos si tendremos el tiempo, no sabemos si a alguien le gustará lo que hacemos? Eso te dice el miedo. Pero tomar el valor te hace dar cuenta de que sí podemos hacerlo, y cuando la gente reacciona como han venido reaccionando y nos dicen, oye, qué increíble lo que dijiste, me encantó esto de acá, ahí tú dices, vale la pena vivir un viaje sin el miedo. Si nosotros no lo hubiéramos hecho, ¿sí o no? La gente no hubiera sido impactada por esa frase. La gente no hubiera aprendido eso de ti, aprendido eso de mí, aprendido de mucha gente que más adelante vamos a ir invitando, sino que simplemente nos hubiéramos frustrado y nos hubiéramos quedado ahí y hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Sí lo pensamos hacer, pero no se dio. Ese no se dio, ¿por qué no se dio? Por miedo, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo esta semana un libro que nos invita a, más adelante les voy a compartir el libro, los que quieran se los puedo compartir por interno. El libro nos invita a vivir una vida en constante búsqueda de saber en qué eres bueno. Y yo decía, pero bueno, ¿y cómo sé que soy bueno en algo? Tienes que hacerlo. Hago esto, lo hago por varias ocasiones y digo, ¿sabes qué? Me gustó, me pareció chévere. Nunca pensé que podía hacerlo, pero voy a ir intentando otras cosas para ver y descubrir en qué sí son mis fortalezas. Claro. Porque como ya vimos, el miedo lo tengo ahí y tengo que ir viendo con qué fortalezas cuento yo para enfrentar este miedo. Sabes que, regresando un poquito al tema del valor, quisiera solo compartir una pequeña anécdota cerrando un poco el círculo de este tema del miedo a las alturas. Hace unos 5 años, cuando pude tener el privilegio de irme a California, fui confrontado por la vida, como lo digo yo, en tomar la oportunidad de tirarme de un paracaídas. Chus, ahí sí está. Entonces, imagínate de no subirme a una montaña rusa del Playland Park. Imagínate, a sentirme confrontado por la vida para tomar esta oportunidad de tirarme de un paracaídas de 13.000 pies de altura. Entonces, pero esa historia quiero contártela. Estoy haciendo un post en mi blog para que la leas. Voy a dejarte el link para que veas toda la historia. La voy a contar con mucho detalle para que la conozcas y creo que te va a servir muchísimo, porque si tú eres como yo, que has tenido miedos y que ves que la vida te está empujando a enfrentarlos y quieres de pronto hasta entretenerte un poquito con la historia que voy a contar, por favor no dejes de leer el link que voy a dejar para mi blog. Increíble. ¿Y te lanzaste, no te lanzaste? lanzaste? Claro, me lancé. Solo cuéntanos así rapidito, ¿qué sentiste? ¿Te congelaste, me imagino, arriba? Fue la peor experiencia y la mejor experiencia que he tenido hasta ahora. Eso es. Fue espectacular y fue algo transformador en mi vida.
pero los detalles quiero dejártelos en el blog. Perfecto. O sea, te diste cuenta que tenías un miedo muy grande y tuviste que enfrentarlo. Así es. Tuviste que enfrentarlo y me imagino yo, te congelaste arriba y mientras ibas bajando te diste cuenta que no era tan difícil como tú pensabas que lo era. Y como último punto quiero compartirles algo, y esto realmente es un verdadero desafío, vivir una vida amplificada, vivir una vida que parte desde un punto y se va cada día creciendo, cada día mi meta no es vivir una vida controlada por los miedos, sino más bien vivir una vida controlada por una curiosidad buena de qué hay en mí no más y qué hay para mí cada día. Ya mucha gente me ha comentado, la verdad es que mira, este año no pinta nada bueno, ya se acercan elecciones, este año va a ser súper difícil, súper complicado. Habrá que esperar nomás a ver qué pasa. Pero varias de estas personas tienen muchísimo miedo porque no tienen algo planificado. Porque no hay, a ver, si me pasa esto, yo tengo esta protección, tengo este plan que me va a ayudar. Si pasa lo de acá, yo cuento con esto para evitar caerme. Si el carro patina, tengo este sistema de frenos que hará que no pierda la estabilidad. El carro puede patinar. Y eso, cuando yo no tengo ese tipo de sistemas, Alberto, es que el miedo me controla completamente, ¿ya? Pero ahí viene la vida, vivir una vida creativa, o sea, vivir una vida llena de curiosidad, de saber en qué soy bueno y trabajar, pero de verdad, no solamente hoy día lunes pensar en qué soy bueno, no, el lunes pienso, el martes me ejercito en pensar e identificar en qué soy bueno y voy a ir anotando en qué soy bueno y con qué puedo enfrentar ese miedo que tanto me detiene. Por último, hay un viaje que se llama el viaje de la vida, en el que estoy yo, el miedo y mi curiosidad, o llamémosle mi crecimiento personal, o mi propósito, como tú lo quieras llamar. Pero la verdad es que en ese viaje, imagínate tú en un carro, van los tres, el miedo, vas tú y va tus ganas de enfrentar la vida. Esa es la verdad, en ese carro. Pero la verdad es que el miedo tiene un espacio en ese carro, en ese viaje, en el viaje que es la vida. El miedo tiene un espacio. No podemos decir que, ¿sabes qué? Me voy a dedicar un año a erradicar el miedo completamente de mí, porque en algún momento el miedo va a aparecer. Gracias. Por eso quería enseñarles que el miedo va a estar allí. Va a estar allí. El miedo siempre va a tener un lugar y va a tener voz. ¿Por qué va a tener voz? Porque lo voy a escuchar. Siempre que alguien me propone una inversión grande, el miedo, ¿y si lo pierdes? Y me propone un trabajo bueno, ¿y si es mentira? Me quedo nomás con lo seguro, me quedo nomás por acá, no intento dar ese paso por miedo a fallar, ¿verdad? Entonces el miedo siempre va a tener una voz. Lo que el miedo tenemos que tratar de que no tenga es voto. O sea, va a tener lugar, va a tener espacio, va a tener voz, pero lo que no puedo dejar que el miedo tenga es voto. Que el miedo me diga, ¿sabes qué? Esto es así, y yo, sí, Señor, así será. Sino que tengo que enfrentarme y decir, ¿sabes qué? Usted va a estar allí, miedo, tienes un lugar en el carro, tienes voz, te escucho, pero no puedes, imagínate tú, en el carro, el miedo no puede manejar mi carro, no debería. El miedo no puede manejar el retrovisor. No debería, porque me va a hacer enfocarme en las cosas de atrás, en las cosas que ya me pasó, en mis experiencias malas, en que, chuzo, ya intenté esto, pero no me fue bien. Hay gente que intenta 2, 3 veces y dicen, ¿sabes qué? Soy malo en eso, no pude, no me fue bien. Pero ¿quién dice que a la cuarta vez que lo intentabas estaba la forma correcta, la forma que realmente tu pasión por eso iba a salir? Pero por dejar de intentarlo, Alberto, por miedo, decimos mejor, no soy tan bueno en eso. Y nos quedamos con eso en vez de decir, ¿sabes qué? Lo hice 20 veces, las 20 me equivoqué, pero a la vez 21 me fue gustando y lo logré. Mira, y soy bueno, soy excelente en esto. Ahora, podremos entonces, así recapitulando o dejándole estos 4 puntos que hemos visto en este día. Primero, que hay un miedo positivo que es el que nos ayuda a tener un sentido de supervivencia, así ¿verdad? Es, de cuidarnos. De cuidarnos. El punto 2 sería el no poner excusas para para no confrontar nuestros miedos. Muchas veces lo hacemos. Y no defenderlas.
ponemos excusas, las defendemos en nuestras posturas. Las hacemos nuestras. ¿Verdad? Y con eso hacemos que el miedo persista en lugar de confrontarlo, ¿verdad? Así es. El punto número 3 sería, en todo caso, cómo empezar a enfrentar el miedo a través del valor y a través del valor de primero reconocer que sí tengo fortalezas, que tengo cosas buenas, que así como tengo miedos, también tengo cosas muy positivas, muy buenas. Tengo que enfrentarlo. Que me van a llevar, que me van a ayudar a iniciar esta carrera de vencerlos, ¿verdad? Así es. Y como último punto sería entender que el miedo es algo que va a estar ahí, que va a ser parte de nuestro viaje, va a ser parte de nuestra vida y que tenemos que como un poco acostumbrarnos a que esté ahí, pero que no tenga un voto, a que no nos ordene, que no sea nuestro capitán. Así es. Sino que Perfecto. sea algo que va a estar ahí y que cada vez lo aprendemos a dominar mejor y lo aprendemos a convivir y a procesarlo bien en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Perfecto. Y todo esto apunta, Alberto, a por qué hicimos nosotros la aumentoría. ¿Por qué se llama la aumentoría? Si ustedes se dan cuenta, las primeras 2 letritas es de AU, que es el símbolo del oro. Algo que tiene un valor impresionante, algo que no se corroe y más que todo es algo que no se lo encuentra así nomás. O sí, el oro te lo encuentras en las calles, haces 2 metros de hueco y ahí hay oro. No es tan sencillo encontrarlo. Asimismo, en ustedes hay un valor impresionante, que no va a ser, en 2 días lo vas a encontrar. Tienes que estar excavando, tiene que haber así como para encontrar oro, tiene que haber toda una maquinaria. Asimismo, tiene que haber esa pasión por encontrar lo increíble y lo valioso que tenemos, tanto ustedes como nosotros, en nuestro interior. Entonces, también aumentoría quiere decir vivir una vida en aumento, que es uno de los puntos que compartía. Vivir una vida en aumento. ¿Qué más hay para mí el día de mañana? No quiero dejar de crecer. Y eso es lo que queremos ayudarles. ¿Qué les parece si nos comparten esta semana 2 cosas? Primero, compártanos algunos de los miedos que ustedes pueden reconocer, que pueden decir, mira, estos son mis miedos, esto es lo que me ha tenido paralizado por toda esta temporada. Yo voy a participar. Y como punto 2, y lo más importante, compártanos algunas de sus fortalezas. Bien. Pero no piensen que van a ser arrogantes al ponerlas, al postearlas en nuestras redes sociales. Para no. nada. Estamos en esta campaña de encontrar el oro en cada uno de nosotros y eso arranca también por reconocer nuestras fortalezas. Es decir, mira, yo soy bueno en esto. Así que quiero pedirte que compartas en nuestras redes, deja comentarios en Instagram, en Facebook, donde veas este video podcast. O si nos estás escuchando por Spotify, también están el correo de contactos donde tú puedes escribirnos. Por favor, déjanos saber tus fortalezas, déjanos saber qué te está paralizando. Nos encantaría escuchar de lo que tengas para decirnos en esta semana. Perfecto. Y para concluir, quiero cerrar con esta frase. El miedo se toma su trabajo muy en serio. Espero que tú también te tomes el trabajo de descubrir lo increíble que hay en ti muy en serio. Así como el miedo quiere detenerte, tú te tomes el trabajo en serio de no dejar de detenerte, sino más bien ir creciendo. No te pierdas nuestro próximo episodio. La siguiente semana continuaremos con la parte 2 de nuestra serie Conquistando el 2021. Que tengas una buena semana. Nos vemos.